Bien, jóvenes, muy buenos días. En esta oportunidad, semana 7, vamos a hacer el tema de trabajo y energía. ¿Qué tal, señorita Ángela? Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con el tema Buenos de días, profesor. ¿qué tal, joven? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, vamos a iniciar con el tema de trabajo. Nos indica lo siguiente, que es una cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento. La semana pasada vimos el tema del torque. Ahí también vimos una fuerza que actúa sobre un objeto, pero su efecto era producir una rotación. En este caso, esta fuerza debe producir un desplazamiento. Cuando una fuerza ejerce un desplazamiento sobre un bloque, sobre un cuerpo, sobre un sistema, entonces se dice que está realizando un trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta que la fuerza puede ser de magnitud constante o puede ser de magnitud variable. Vamos a analizar ambas situaciones, pero primero la más fácil, la más sencilla. Trabajo de una fuerza constante. Por ejemplo, tenemos aquí una persona que va a desplazar esta caja una cierta distancia D y para ello va a ejercer una fuerza F, que es esta de color lila, la de color morado, ¿correcto? Entonces quiero conocer el trabajo que realiza la persona mediante esa fuerza F. Entonces quizás podríamos plantear lo siguiente. Profe, el trabajo es igual a esa fuerza F, ahí está, profe, esa fuerza F, por esta distancia D. Ahí está, profe, el trabajo es fuerza por distancia. Y sí, es correcto, el trabajo es fuerza por distancia, pero hay que tener en cuenta quién realmente realiza trabajo, qué fuerza realmente realiza trabajo y cuánto es realmente la distancia que ha desplazado. Por ejemplo, aquí se observa que la caja se está desplazando de forma horizontal, ¿correcto? La caja ha sido desplazada de forma horizontal. Pero esa fuerza F aplicada no es horizontal, esa fuerza F está formando un ángulo θ. Entonces, en esos casos se sugiere descomponer la fuerza F en una componente paralela y en una componente perpendicular al desplazamiento. Ahora tengo aquí dos componentes, F coseno y F seno de θ. ¿Cuál de las dos componentes realmente está realizando trabajo sobre esa caja? A ver, vamos a iniciar con la componente perpendicular. Entonces planteo aquí, el trabajo de esa fuerza perpendicular o de esa fuerza vertical es igual a ¿quién? A esa fuerza, que en este caso es F seno de θ. ¿Por cuánto? La distancia. Veamos aquí. La caja se está desplazando de forma horizontal, estrictamente horizontal. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se ha desplazado hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿cuánto es su desplazamiento en la vertical? Desde la posición inicial hasta la posición final, ¿cuánto ha sido su desplazamiento en la vertical? ¿Cuánto ha subido o cuánto ha bajado? ¿Cero o diferente de cero? Si la caja se ha desplazado de forma estrictamente horizontal, entonces ¿cuánto ha subido o cuánto ha bajado? Cero, profesor. Cero, así es, muy bien. Ahí está, miren. Ahí multiplico fuerza vertical por el desplazamiento o la distancia en la vertical, que vale cero. Y este producto ¿cuánto nos da? Cero. Quiere decir entonces que esa componente perpendicular al desplazamiento no ha realizado trabajo. Moraleja, moraleja. De ahora en adelante, toda fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. De ahora en adelante, toda fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Bien, entonces la componente perpendicular, F seno de θ, no realiza trabajo. Ahora vamos a analizar la componente horizontal. Entonces ahí tenemos que el trabajo de esa fuerza horizontal, la que se encuentra en el eje X, es igual a ¿quién? A esa fuerza. ¿Por cuánto? La distancia. Veamos, desde la posición inicial hasta esta posición final, ¿cuánto se ha desplazado en la horizontal? Desde la posición inicial hasta la posición final, ¿cuánto se ha desplazado el bloque en la horizontal?
Diferente de cero, profesor. Claro, diferente de 0. Y en este caso, ¿igual a quién? A D. Ahí está. Pues horizontal por la distancia o desplazamiento horizontal. En este caso, D. Claro, diferente de 0 e igual en este caso a D minúscula. Y es por eso que tenemos aquí finalmente la expresión para el trabajo para este caso en concreto. Entonces, para una fuerza constante, correcto, para una fuerza constante, el trabajo sería en este caso F coseno de teta, esa componente paralela al desplazamiento por la distancia. ¿Sí? Para este caso en concreto, quien realiza trabajo es la componente paralela al desplazamiento. Ahí está, F coseno de teta por la distancia. Ahora, la unidad de medición del trabajo en el sistema internacional puede ser el newton metro, ya que la fuerza se expresa en newton y la distancia en metro, pero también puede ser su equivalente, el joule. Ambas unidades son equivalentes para expresar el trabajo, pero comúnmente vamos a utilizar el joule. ¿Sí? Vamos a utilizar el joule, pero también se puede plantear el newton metro, ¿correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces ya tenemos cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. Mientras toman la captura, les hago el siguiente comentario. El trabajo de una fuerza puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento. El trabajo es negativo cuando la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento. Y el trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Esto les comento porque en la siguiente diapositiva vamos a analizar el trabajo de una fuerza variable. Y en este caso va a depender de la posición. Vamos a analizar ahora el trabajo de una fuerza variable, pero que depende de la posición. Por ejemplo, acá tenemos un bloque que se está desplazando de la posición X1 a la posición X2. O sea que el bloque se está desplazando hacia la derecha, de la posición X1 hacia la posición X2. Durante su desplazamiento está actuando una fuerza que es variable, que depende de la posición. Vamos a asumir para este ejemplo que esa fuerza variable tiene este comportamiento, que se muestra aquí a la izquierda en el gráfico, fuerza versus posición. Por ejemplo, para la posición X1, la fuerza tiene un valor F1, y para la posición X2, la fuerza tiene un valor F2. Bien, nos preguntan, determina el trabajo de la fuerza variable desde la posición X1 hasta la posición X2. Aquí ya no es válido aplicar fuerza por distancia, ya que aquí la fuerza es variable. Entonces, ¿cómo se va a determinar el trabajo de una fuerza variable? Para eso tenemos que hacer uso de la gráfica, fuerza versus posición. Por ejemplo, tenemos que calcular esta área. Esta área físicamente nos va a representar el trabajo. Esta área sombreada físicamente nos va a representar el trabajo. Ahí tengo un área A1. Por acá tengo una segunda área. Esta área también físicamente nos va a representar el trabajo. Es por eso que para conocer el trabajo de una fuerza variable, sencillamente van ustedes a calcular el área. Pero ahora hay que tener en cuenta si esa área o su equivalente, que es el trabajo, es positivo o es negativo. Para eso, como les comentaba, se observa que el bloque se está desplazando hacia la derecha, de la posición X1 hacia la posición X2. Ahora, en el gráfico fuerza versus posición, en el intervalo de color celeste, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? En el intervalo de color celeste, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? Por acá tengo la positiva, muy bien, así es, perfecto, positiva. Quiere decir que en el intervalo de color celeste, la fuerza está dirigida hacia la derecha, o sea, en la misma dirección que el desplazamiento del bloque. Por lo tanto, esa área o el trabajo es positivo, ¿correcto?
en ese intervalo de color celeste, la fuerza es positiva, o sea, tiene igual dirección que el desplazamiento del bloque. Por lo tanto, esa área o su equivalente, que es el trabajo, es considerado positivo. Muy bien, señorita Ángela, señorita Carla, perfecto. Jocelyn, muy bien. Ahora, en el intervalo de color verde, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? En el intervalo de color verde, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? Es negativa, muy bien. Pero el bloque se observa que se está desplazando a la derecha. Pero en el intervalo de color verde la fuerza es negativa, o sea, está orientada hacia la izquierda. O sea que la fuerza y el desplazamiento del bloque tienen direcciones opuestas. Entonces ahí se plantea que esa área o su equivalente, que es el trabajo, es considerado negativo, ¿correcto? Y finalmente, para conocer el trabajo de esa fuerza variable, desde la posición x1 hasta la posición x2, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las áreas o sumar los trabajos. Por eso nos dice aquí que el trabajo de esta fuerza variable, desde la posición x1 hasta la posición x2, es igual a ¿quién? A la suma del área A1, que es positivo o un trabajo positivo, más el área 2, que es negativo o que nos representa un trabajo negativo. Bien. Así es, muy bien, correctas sus respuestas. Negativa. Muy bien, perfecto, los felicito. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces ya sabemos cómo conocer o cómo calcular o determinar el trabajo de una fuerza constante y el trabajo de una fuerza variable. También sabemos identificar cuándo la fuerza realiza un trabajo positivo, negativo o nulo. Bien, continuamos si no hay consultas hasta aquí. Y luego pasamos a lo que corresponde al trabajo neto o también llamado trabajo total. Nos dice que es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Por ejemplo, voy a tener aquí un cuerpo de masa M y él se está desplazando, correcto, se está desplazando. Y durante su desplazamiento están actuando las siguientes fuerzas. La fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, la fuerza F3 y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. Así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. Aquí tenemos entonces n fuerzas actuando sobre ese cuerpo que se encuentra en movimiento. Entonces nos dice que el trabajo neto o el trabajo total es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. O sea, aquí tendríamos que sumar el trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de la fuerza F2 más el trabajo de la fuerza F3 y así sucesivamente hasta el trabajo de la fuerza enésima. Si esa fuerza es constante, entonces el trabajo sería fuerza por distancia. Si esa fuerza es variable, entonces ese trabajo lo obtengo a partir del área. Luego, si esa fuerza está en igual dirección que el desplazamiento de ese objeto, entonces el trabajo debe ser positivo. Pero si esa fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento de ese objeto, entonces su trabajo será negativo. Y si la fuerza o componente de la fuerza es perpendicular al desplazamiento, pues ella no realizaría trabajo. Bien, ahí tenemos entonces el trabajo neto o el trabajo total. Ahora, muchas veces cuando se realiza trabajo, se hace además en un intervalo de tiempo. Y para ello entonces vamos a poder definir una nueva cantidad física, que es la potencia.
nos dice que es una cantidad escalar que indica el trabajo realizado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Por eso tenemos ahí potencia es igual a ¿quién? El trabajo de una fuerza que puede ser constante o variable en magnitud entre el intervalo de tiempo que le ha tomado efectuarlo. La unidad de medición de la potencia es el joule por cada segundo, ya que el trabajo se mide en joule y el intervalo de tiempo o tiempo de segundos. Pero también se puede aplicar el watt. El watt también es la unidad de medición de la potencia en el sistema internacional, que a su vez es equivalente o igual al joule por cada segundo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tenemos el trabajo neto o el trabajo total, que es la sumatoria de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. La diapositiva 2, la anterior, ya un ratito, entonces un ratito que todos terminen de tomar la captura. La número 2, a ver, voy a salir brevemente de la diapositiva. Ya, esa sería la número 2 del trabajo de una fuerza variable. Aunque sería bueno que tus compañeros te compartan esa captura de pantalla para que se muestre aquí en qué intervalo el área fue positiva y cuál fue negativa, ¿no? Cuando había sombras de color celeste y de color verde. Bien, continuamos por acá. Unos segundos más por si acaso para que le tomen la captura. Ah, ok, listo, gracias. Bien, ahora pasamos al concepto de energía. En la naturaleza existen diferentes tipos o clases de energía. Ah, ya, el trabajo es nulo, ok, el trabajo es nulo cuando la fuerza o componente de la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Sí, el trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿correcto? Ok. Bien, ahora pasamos al tema de energía. Pasamos al tema de energía. En la naturaleza existen diferentes tipos de energía. Por ejemplo, del sol podemos extraer la energía solar o la energía luminosa, que se aprovecha, por ejemplo, en los paneles solares. De los vientos, la energía eólica. De la temperatura, la energía térmica. Debido a la fisión o fusión nuclear de los núcleos atómicos, la energía nuclear, entre otras. Pero estas energías que les acabo de mencionar a nivel pre son un tanto complejas de analizar o de calcular. Es por eso que nos vamos a concentrar en algunas energías que son más fáciles de evaluar. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética está presente en todo cuerpo que se está desplazando respecto de un observador. Por ejemplo, un cuerpo de masa m que en ese instante tiene una cierta velocidad v respecto de un observador y por lo tanto queremos conocer su energía cinética. Y se plantea que la energía cinética de este objeto es igual a un medio de su masa por la magnitud de la velocidad o la rapidez elevado al cuadrado. Ahora, muchas veces para conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez va a ser necesario conocer previamente la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Me explico con el siguiente esquema. Acá tenemos el suelo y por acá vamos a tener un objeto que va a ser lanzado con una cierta velocidad inicial. A usted, señorita Valeria, gracias también a usted por su consulta. Correcto. Entonces se lanza este proyectil con una cierta velocidad inicial y bajo un cierto ángulo. Y les pueden preguntar, determine la energía cinética del proyectil para un instante de 2 segundos, 3 segundos o para una posición específica. Entonces, como se ha visto anteriormente,
Una vez que ese objeto, ese proyectil ha sido lanzado, entonces él va a describir este tipo de trayectoria. Vamos a asumir que para ese instante de tiempo se encuentra ese proyectil en esta posición. ¿Sí? Vamos a asumir que se encuentra ahí. Entonces, para ese instante o para esa posición específica se quiere conocer su energía cinética. Y para conocer su energía cinética en ese instante o esa posición, se requiere conocer la magnitud de su velocidad o su rapidez. ¿Y cómo obtengo esa magnitud de la velocidad o esa rapidez para ese instante? Entonces tenemos que descomponer la velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical. Correcto, descomponemos en una horizontal y en una vertical. Muy bien, ¿cuál de las dos componentes permanece constante en todo momento? ¿La componente horizontal o vertical de la velocidad? ¿Cuál de los componentes de la velocidad permanece constante en todo momento? ¿La horizontal o la vertical? Así es, la horizontal, perfecto. Entonces, para ese instante de tiempo o posición que nos dan en el problema, la componente horizontal permanece constante, es la misma, esta no ha cambiado. ¿Listo? Entonces, lo que faltaría conocer es la componente vertical. Y la componente vertical es así que está cambiando para cualquier instante de tiempo o cualquier posición específica. Entonces yo debería conocer esa componente vertical de la velocidad según las condiciones dadas en el problema. Conociendo luego esa componente vertical y esa componente horizontal, que es constante, podré conocer finalmente la magnitud de la velocidad o la rapidez. Y para ello planteamos esta expresión, que la rapidez elevado al cuadrado o la magnitud de la velocidad elevado al cuadrado es igual a la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Aquí no le saco la raíz cuadrada porque lo que estoy buscando es la rapidez al cuadrado o la magnitud de la velocidad al cuadrado. Bien, así es correcto, la componente horizontal, perfecto. Muy bien, los felicito, se nota que están repasando. Perfecto. Bien, ahora tenemos otra energía, que es la energía potencial elástica. Esta está presente en todos los cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo una esponja o una liga. Pero analizar esa energía en estos elementos va a ser un tanto complicado. Por eso que es más fácil a nivel pre, vamos a analizar en los resortes. Acá tengo un resorte de constante elástica acá y que además tiene una longitud natural L sub 0. O sea que inicialmente no se encuentra estirado ni tampoco comprimido, ¿correcto? Entonces, hasta aquí el resorte no va a almacenar energía, porque el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Para ello, yo podría agarrar al resorte de este extremo derecho y desplazarlo una cierta distancia X, ya sea hacia la derecha o quizás hacia la izquierda. O sea, lo habré estirado o lo habré comprimido como una cierta distancia X. Recién cuando el resorte se encuentre estirado o comprimido, ahí recién tiene energía potencial elástica. Y esa energía se evalúa de la siguiente manera, como un medio de la constante elástica del resorte por cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido, pero elevado al cuadrado. ¿Correcto? Bien, continuamos por aquí analizando. Ya tenemos hasta aquí entonces cómo halla la energía cinética y cómo halla la energía potencial elástica. Ahora, en el examen les podrían preguntar lo siguiente. Primera proposición. La energía cinética puede ser negativa, verdadero o falso. Primera proposición. La energía cinética puede ser negativa, verdadero o falso. ¿Cuál sería su respuesta? Si les dicen la energía cinética puede, ahí está, ojo, puede ser negativa, verdadero o falso.
A ver. Falso, Falso. así es. Perfecto, falso. ¿Y por qué no sería verdadero? Vamos a analizarlo. Es correcta su respuesta, falso. Muy bien. Vamos a analizarlo. Un medio es positivo. Ahí está el signo más positivo para el factor un medio. La masa es una cantidad escalar positiva. Ahí está el signo más de color verde que corresponde a la masa. Y finalmente, por el álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Eso quiere decir que la energía cinética puede ser nula, puede ser igual a cero, sí. ¿Cuándo la energía cinética es igual a cero? Cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Cuando el cuerpo se encuentra en reposo respecto de un observador, entonces no tiene energía cinética. Pero si el cuerpo ya se está desplazando, ya se está moviendo, entonces tiene una velocidad, tiene una rapidez y por lo tanto tiene una energía cinética, que además debe ser mayor que cero. Por lo tanto, la energía cinética nunca, nunca, nunca es negativa. Siempre es positiva o nula, ¿correcto? Puede ser positiva o nula, pero nunca podría ser negativa. Ahora, también les podrían preguntar, ¿la energía potencial elástica puede ser negativa, verdadero o falso? La energía potencial elástica puede ser negativa, verdadero o falso. Entonces vamos a aplicar el mismo análisis. Un medio es positivo. La constante elástica también es positivo. Y por el álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Así es, falso, correcto, muy bien, falso. Y es que la energía potencial elástica puede ser igual a cero, sí. ¿Cuándo es igual a cero? Cuando el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Por ejemplo aquí, el estado original de este resorte, el estado original del resorte era con su longitud natural. Ahí no se encontraba ni estirado ni comprimido, por lo tanto ahí su energía potencial elástica es cero. Pero cuando el resorte ya se encuentra estirado o comprimido a una cierta distancia X, entonces ya tiene una energía potencial elástica y que además debe ser positivo. O sea que estas dos energías en ningún caso podrían ser negativas. Pueden ser cero, sí, pueden ser nulas o positivas, pero nunca negativas. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago el comentario. Si bien es cierto, esas energías nunca pueden ser negativas, pero ahora vamos a analizar otra energía, la cual sí puede ser negativa. Estas dos nunca pueden ser negativas. Pero a continuación vamos a analizar una que sí puede ser negativa. Bien, continuamos. Esa es la energía potencial gravitatoria. Esta sí podría ser negativa. Para esto vamos a plantear lo siguiente. Vamos a conocer la energía potencial gravitatoria de este objeto. Quiero conocer la energía potencial gravitatoria de este objeto, ¿correcto? De este objeto de masa m. De él quiero conocer su energía potencial gravitatoria. Pero para esto vamos a invitar aquí a tres observadores, tres personas. Cada una de ellas va a definir su propio nivel de referencia. Ahí tenemos el nivel de referencia, el número 1, el nivel de referencia, el número 2 y el nivel de referencia, el número 3. También les vamos a indicar a cada uno de ellos cómo calcular, cómo determinar esa energía potencial gravitatoria. Y les decimos, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa del objeto por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la altura. Pero un detalle, esa altura h depende del nivel de referencia que haya definido cada observador.
Esa altura h depende del nivel de referencia que haya definido cada observador, ¿correcto? Bien, entonces los observadores ya han definido su propio nivel de referencia y también le hemos indicado cómo calcular dicha energía potencial gravitatoria. Ahora sí, vamos a preguntarle al número 2. A ver, número 2, dime, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene ese cuerpo de masa m? Sí. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? ¿El qué me va a decir? El número 2. ¿Qué me va a decir? Que la energía potencial gravitatoria es positiva, es negativa o es cero. ¿Qué creen que me va a responder el número 2? Veamos. Él observa, por ejemplo, que la altura que hay de su nivel de referencia hacia ese objeto vale cero. Entonces se reemplaza en esta definición masa, gravedad por la altura que vale cero. Entonces todo ese producto o ese resultado nos da cero. Así es, muy bien. Es por eso que para el observador número 2, la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m es igual a cero o nula. Ahora le voy a preguntar al número 3. A ver, número 3, dime, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? Él me dirá también que la energía vale cero. El número 3 también me dirá que la energía potencial gravitatoria es igual a cero. No creo. ¿Por qué? Porque se observa que un desnivel, una cierta altura que hay de este objeto de masa m respecto del nivel de referencia del observador número 3. Entonces, esa energía va a ser diferente de cero. Ahora, ¿será positiva o será negativa? ¿Cómo es aquí la energía potencial gravitatoria? Para eso entonces se observa que el objeto se encuentra por encima. El objeto de masa m se encuentra por encima del nivel de referencia del observador número 3. Por lo tanto, se plantea que esa energía es positiva, E igual a mg por h. Ahí tenemos entonces la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto del nivel de referencia del observador número 3. Así es, positiva, perfecto, señorita Ángela. Y finalmente le voy a preguntar al número 1. A ver, número 1, dime, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? ¿Me va a decir que vale cero? No creo, porque se observa un desnivel. Mira entonces que ahora es positiva o que es negativa. Veamos. Aquí se observa ahora que el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia del observador número 1. Y cuando se encuentra por debajo del nivel de referencia, se plantea que esa energía es negativa. Así es, perfecto, negativa. E igual, en este caso, a menos mg por h. Bien. Entonces tengan presente que la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula. Esto depende de quién, del nivel de referencia, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, cuando ustedes resuelvan los problemas, ustedes se van a convertir en ese observador y por lo tanto ustedes van a tener que definir un nivel de referencia adecuado. De acuerdo a ello, ustedes van a poder establecer cuánto es la energía potencial gravitatoria. Ahora, en el examen les podrían preguntar lo siguiente. La energía potencial gravitatoria siempre es positiva. La energía potencial gravitatoria siempre es positiva. ¿Verdadero o falso? La energía potencial gravitatoria siempre es positiva. Así es, perfecto, falso, porque dice la palabra siempre. Pero si les dijeran, si les preguntaran, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula, en cualquiera de esos casos, ¿cómo sería su respuesta? Si les dijeran, la energía potencial gravitatoria
puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula. Así es, muy bien. En cualquiera de esas, la respuesta sería verdadero. Así es, perfecto. Por eso nuevamente, tenga mucho cuidado con esas palabras, siempre y puede. ¿Correcto? Bien, continuamos. Ahora tenemos aquí la energía mecánica. Nos dice que es la suma de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica de un cuerpo o de un sistema. Por ejemplo, acá tengo una esfera que se encuentra acoplada o unido a un resorte. El resorte a su vez se encuentra anclado a un techo que se encuentra fijo. Se observa que para ese instante esa esfera de masa m tiene una cierta rapidez, por lo tanto tiene energía cinética. También esa esfera de masa m se encuentra a una altura h respecto de este nivel de referencia. Por lo tanto, la esfera también tiene energía potencial gravitatoria. Y es muy razonable asumir que el resorte en estas condiciones se encuentra estirado y por lo tanto el resorte tiene energía potencial elástica. Entonces, este sistema esfera-resorte tiene una energía mecánica que está constituida por la energía cinética de la esfera, la energía potencial gravitatoria también de la esfera y además la energía potencial elástica del resorte. Si yo sumo esas tres energías, eso nos da como resultado la energía mecánica, ¿correcto? Entonces, ojo, la energía mecánica sencillamente es la suma de las energías cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica que puede presentar un cuerpo o un sistema. Ahora, esta energía mecánica puede ser que permanezca constante o puede ser que sea variable. Puede ser que luego esté aumentando o disminuyendo. ¿Cómo saber si la energía mecánica en todo momento va a ser constante o si va a estar aumentando o disminuyendo? Para eso hay que tener en cuenta qué fuerzas están realizando trabajo. Por eso que tenemos aquí tipos de fuerzas. Tenemos por acá dos grupos, fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Dentro del grupo de fuerzas conservativas tenemos a dos. En realidad hay dos más, pero que por el momento no las hemos visto. Se va a ver ya más adelante en las siguientes semanas. Pero hasta el momento de las que estamos analizando tenemos al peso y la fuerza elástica, ¿correcto? Entonces, hasta el momento, como fuerzas conservativas que hemos analizado, tenemos al peso y la fuerza elástica. Entonces, si únicamente, ojo, si solamente realizan trabajo fuerzas conservativas, que puede ser el peso o la fuerza elástica, entonces podemos afirmar que la energía mecánica se conserva o permanece constante. Nuevamente, si se observa que solamente o que únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, o sea, puede ser el peso o la fuerza elástica, entonces podemos afirmar que la energía mecánica se conserva o permanece constante. Pero también tenemos las fuerzas no conservativas. Y si alguna de estas fuerzas no conservativas realizara trabajo, como por ejemplo la fuerza rozamiento, la fuerza normal, la fuerza tensión o una fuerza F arbitraria, ya sea constante o variable, si cualquiera de ellas realizara trabajo, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Ahora, para tener en cuenta esta última fuerza F, donde dice entre paréntesis fuerza arbitraria constante o no constante, voy a salir brevemente de la diapositiva. Bien, aquí habíamos analizado al inicio el trabajo de una fuerza constante. Esa fuerza F constante se considera una fuerza no conservativa. Esta fuerza F constante es una fuerza no conservativa. Luego vimos aquí una fuerza variable que depende de la posición. Bien, esta fuerza variable también es considerada no conservativa, ¿correcto? Ahí tenemos una fuerza F constante no conservativa
Y aquí una fuerza variable, también no conservativa. Eso hace referencia a la última parte donde dice F, entre paréntesis, fuerza arbitraria constante o no constante. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces recordar que las fuerzas conservativas, si realizaran trabajo, no modifican la energía mecánica del sistema. Pero si realizaran trabajo alguna de esas fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Bien, continuamos. Y ahora tenemos la conservación de la energía mecánica. Literalmente nos plantea lo siguiente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la definición literal de la conservación de la energía mecánica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo se puede evidenciar esa frase, esa definición? Entonces vamos a analizar el siguiente esquema. Acá tengo el suelo, el cual va a ser considerado el nivel de referencia, ¿correcto? Y por aquí voy a tener una esfera de masa m que inicialmente se encuentra en reposo o se ha soltado o se ha liberado. Entonces vamos a considerar que su rapidez inicial es igual a 0, ¿correcto? Pero se encuentra a una cierta altura respecto de ese nivel de referencia. Ahí está, una altura inicial, h sub 0. Una vez que esta esfera de masa m se haya soltado, liberado, entonces va a descender. Digamos que luego se encuentra en esta otra posición y ahí está bajando. O sea, ahí ya tiene una rapidez. Pero además, en ese instante ya se encuentra a otra altura. Correcto, una altura h. Entonces vamos a analizar qué ocurrió al inicio y al final con su energía cinética y su energía potencial gravitatoria, por ejemplo. Al inicio él partió del reposo, por lo tanto al inicio no tenía energía cinética, o su energía cinética inicial es igual a 0, pero sí se encontraba a una altura respecto del nivel de referencia. Entonces al inicio tiene energía potencial gravitatoria. Ahí está. Entonces se observa que al inicio el 100% de su energía es gravitatoria. Al inicio el 100% de su energía es gravitatoria. Pero luego él va cayendo, va descendiendo y ahora se encuentra a esta otra altura, h. Ahora ahí vamos a analizar. Ahora, ¿qué ocurre ahora ahí con su energía cinética? Como ya tiene rapidez, entonces ya tiene energía cinética. Pero se encuentra a otra altura respecto de ese nivel de referencia. Entonces tiene otro valor, pero que tiene energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿qué ocurrió? Miren, al inicio no tenía energía cinética. El 100% de su energía era gravitatoria. Pero luego tiene energía cinética y también gravitatoria. Quiere decir que un porcentaje, una parte, una fracción de esta energía potencial gravitatoria se ha convertido en energía cinética. Y otra parte, otra fracción, otro porcentaje aún queda disponible como energía potencial gravitatoria. De ahí justamente sale este enunciado, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Parte de la energía potencial gravitatoria que tenía al inicio se ha transformado en energía cinética, ¿correcto? Bien, continuamos por acá. Ahora tenemos que analizar dos situaciones, dos contextos. Uno de ellos cuando la energía mecánica permanece constante en todo momento y la otra cuando está variando. Puede ser que esté aumentando o que esté disminuyendo.
¿Cómo identificar cada caso? Dice lo siguiente. La energía mecánica es constante cuando, si únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, que son el peso y además la fuerza elástica. Si cualquiera de ellas realizara trabajo, entonces podemos afirmar que la energía mecánica inicial y final siempre serán iguales, o que permanece constante la energía mecánica en todo momento. Pero, ¿qué ocurre ahora si realizaran trabajo fuerzas no conservativas? Entonces la energía mecánica no va a permanecer constante. Puede ser que esté aumentando o quizás disminuyendo. Y ahí se plantea que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, ahí está, F de fuerzas, no de no, y C de conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tener presente que si únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, entonces podemos afirmar que la energía se conserva o permanece constante en todo momento. Pero si realizaran trabajo a alguna de esas fuerzas no conservativas, entonces lamentablemente la energía mecánica no va a permanecer constante. Puede ser que esté aumentando o quizás disminuyendo. Y en ese caso se plantea que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ya para finalizar la teoría o el resumen, tenemos el teorema del trabajo y la energía mecánica. Matemáticamente nos plantea lo siguiente, que el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y es que aquí va a englobar o va a relacionar el tema de trabajo que se vio al inicio con el tema de energía que se vio después. Entonces tenemos ahí el concepto de trabajo y el concepto de energía englobado en este teorema. Ahora vamos a analizarlo con este bloque de masa m que está siendo desplazado por una persona. Vamos a analizar aquí tres casos. Primer caso, este bloque de masa m se está desplazando con una velocidad que es constante. Ese bloque de masa m se está desplazando con una velocidad que es constante. Entonces tenemos una velocidad inicial constante y que además debe ser igual a ¿quién? A la final, ¿correcto? Entonces, si la velocidad permanece constante en todo momento, quiere decir que la velocidad inicial y final son iguales. Si son iguales, entonces, ¿cómo sería la energía cinética final e inicial? ¿Iguales o diferentes? Tenemos este caso, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, la energía cinética final con respecto a la energía cinética inicial, ¿cómo deben de ser? ¿Iguales o diferentes? Y si fueran diferentes, ¿cuál sería mayor y cuál sería el menor? ¿Qué colocarían aquí dentro de este recuadro de color celeste? ¿El signo igual? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Qué signo colocarían ahí? Veamos, si la rapidez o la velocidad es constante, entonces la energía cinética también va a ser constante. O sea, que la energía cinética final e inicial son iguales. La energía cinética final e inicial, así es, son iguales. Muy bien. Ahora, con esa idea, así es, perfecto, son iguales. Con esa idea, ahora vamos a analizar aquí, miren.
Bien, hemos concluido que si la rapidez o la velocidad permanece constante, entonces la energía cinética final e inicial deben ser iguales, ¿correcto? Ahora, estos dos son iguales, pero aquí tengo una resta. Entonces, si yo resto la energía cinética final con la inicial, sabiendo que ambas son iguales, entonces esa resta o ese resultado debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cero o diferente de cero? A ver, claro, cero, muy bien, perfecto. Esta es la ida, esta es la ida. Lo que he hecho ahorita es la ida. O sea, cuando la velocidad es constante, entonces la energía cinética final e inicial son iguales. Si yo reemplazo aquí, esto nos da cero. ¿Pero qué cosa es cero? Ah, es cero el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante. Esa es la ida. Ahora aquí, en esta primera observación, tenemos el regreso. Esto quiere decir que si el trabajo neto es igual a cero, entonces la rapidez es constante. Si el trabajo neto es igual a cero, entonces la rapidez es constante. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear la siguiente pregunta. Un móvil se desplaza con MRU. Un móvil se desplaza con MRU. Entonces, el trabajo neto es mayor que cero. ¿Verdadero o falso? Un móvil se desplaza con MRU, entonces el trabajo neto es mayor que cero. ¿Verdadero o falso? Así es, falso. Muy bien. Claro, falso. Porque cuando la velocidad es constante, el trabajo neto es igual a cero, ¿correcto? Pero aquí nos dicen que es positivo. Eso sería falso. Muy bien. Perfecto. Falso. Ahora vamos a analizar la siguiente situación. Miren. Ahora la persona desplaza esa caja con una velocidad inicial y luego tiene por aquí una velocidad final. Pero ahora vamos a asumir que la rapidez final es mayor que la rapidez inicial. Entonces ahora, ¿qué energía cinética debe ser mayor? ¿La final o la inicial? La persona desplaza esta caja, tenemos una rapidez inicial, una rapidez final, y les indico aquí que la rapidez final es mayor que la rapidez inicial. Entonces, ¿qué energía cinética debe ser mayor? ¿La final o la inicial? ¿O serán iguales? Claro, la final, así es, muy bien, la final, perfecto. Ahora, teniendo en cuenta que ahora la energía cinética final es mayor que la inicial, vamos a reemplazarlo aquí. La energía cinética final es mayor que la inicial y lo restamos. Entonces, esa resta o ese resultado, ¿cómo debe ser? ¿Mayor, menor o igual a cero? Sabiendo ahora que la energía cinética final es mayor que la inicial, entonces esa resta, ese resultado, ¿cómo debe ser? ¿Mayor, menor o igual a cero? Mayor, así es. Y ahí tenemos justamente la segunda observación. Esto que he planteado es la ida y ahora en la observación tenemos el regreso. O sea que si el trabajo neto es positivo, entonces la rapidez aumenta. O sea, el móvil está acelerando, ¿correcto? Aquí en el gráfico hemos hecho la ida y aquí en la observación tenemos el regreso, ¿correcto? Entonces, en el examen les podrían preguntar lo siguiente. Que la rapidez final es mayor que la rapidez inicial. Entonces, el trabajo neto es nulo, verdadero o falso.
La rapidez final es mayor que la inicial, entonces el trabajo neto es nulo. ¿Verdadero o falso? Falso, así es, muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien, falso. Y finalmente analizo el siguiente caso. La persona desplaza esa caja con una velocidad inicial y luego con una velocidad final, o una rapidez inicial y luego con una rapidez final. Pero ahora voy a asumir que la rapidez inicial es mayor que la final, ¿correcto? Ahora voy a asumir que la rapidez inicial es la final. Un ratito. Voy a asumir que la rapidez inicial es mayor que la rapidez final. Entonces, ahora, ¿qué energía cinética debe ser mayor? ¿La inicial o la final? La rapidez inicial es mayor que la final. Entonces, ahora, ¿qué energía cinética debe ser mayor? ¿La inicial o la final? La inicial, así es, muy bien. Ahora, teniendo en cuenta que ahora la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final, lo reemplazamos aquí. Energía cinética final menos la energía cinética inicial. Sabiendo que la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final, entonces esa resta o ese resultado, ¿cómo debe ser? ¿Mayor, menor o igual a cero? Claro, sale negativo o menor que cero. Así es, perfecto. Ahí hemos planteado la ida. Ahora aquí en la observación tenemos el regreso. O sea que si el trabajo neto es negativo, entonces la rapidez disminuye, o sea, desacelera. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. Un vehículo se encuentra en movimiento y luego aplica los frenos. Un vehículo se encuentra en movimiento y luego aplica los frenos. Entonces el trabajo neto es negativo. Entonces si el vehículo se encuentra en movimiento, tiene una cierta rapidez. De pronto aplica los frenos, entonces su rapidez inicial sería mayor que la final, ya que se está deteniendo cada vez más. Y ahí nos dicen que el trabajo neto es negativo. Entonces, ¿cómo debe ser esa última proposición? ¿Verdadero o falso? Le dicen un vehículo se encuentra en movimiento y luego aplica los frenos. Entonces el trabajo neto es negativo. Que es verdadero. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos con respecto a este teorema. ¿Sí? Muy bien, los felicito, han contestado correctamente cada una de las preguntas. Muy bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura y con ello hemos finalizado en resumen la teoría de esta semana. Entonces ya podemos pasar a los problemas. Bien, problema número 1. Nos plantea lo siguiente. Una persona empuja una carretilla de masa 15 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa con una fuerza constante de 80 newtons que forma un ángulo de 60 grados por encima del horizontal. Si la carretilla se desplaza una distancia de 5 metros con velocidad constante, pregunta, determine el trabajo realizado por la fricción. Muy bien. Quiero conocer el trabajo que realiza la fricción o la fuerza de rozamiento. Veamos aquí. El trabajo de la fuerza de rozamiento
es igual a ¿quién? A la fuerza. Ahí está la fuerza por la distancia. Si grafico aquí la fuerza de rozamiento que actúa en la rueda, esta será la dirección de la fuerza de rozamiento. Ya que la carretilla se está desplazando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Y como esa fuerza de rozamiento tiene dirección opuesta al desplazamiento de esa carretilla, entonces esta fuerza realiza un trabajo negativo. Ahí está. Ahora, sabemos por definición que la fuerza de rozamiento es igual a ¿quién? A mu por la fuerza normal. Ahora, aquí tenemos un gran problema. En alguna parte del texto o del gráfico les dan como dato el coeficiente de rozamiento. En alguna parte del texto o del gráfico les dan como dato el coeficiente de rozamiento. A ver, revisen ahí. En alguna parte del texto o del gráfico les dicen cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Me parece que no. Entonces, si no sé el valor de este coeficiente de rozamiento, entonces, ¿cómo voy a conocer esa fuerza? Y por lo tanto, ¿cómo conocer el trabajo que realiza dicha fuerza? Así es, señorita Jocelyn. En ninguna parte del texto o del gráfico nos dan como dato. Entonces, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿O está mal planteado? El problema está bien planteado. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Aquí está la parte clave, la parte crucial del problema, que lo he resaltado de color amarillo. ¿Qué dice ahí? Velocidad constante. Esa es la parte clave del problema. Velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Recuerdan? Claro, cero, muy bien. Y si la aceleración es igual a cero, entonces ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Si la aceleración es igual a cero, entonces ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Claro, vale cero, muy bien. Y a partir de ahí es que se va a conocer el valor de esa fuerza de rozamiento. Así es. Entonces vamos a tener que analizar aquí las fuerzas que actúan en esa carretilla. Una de ellas es la fuerza F, pero aquí se observa que la carretilla se está desplazando de forma horizontal, pero esa fuerza F no es horizontal. Por lo tanto, será necesaria descomponerla en una componente paralela y en una componente perpendicular al desplazamiento de esa carretilla. Entonces la descomponemos y ahí tenemos su componente paralela, F coseno, y por aquí la componente perpendicular, F seno de 60. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa en la carretilla? Esa carretilla tiene masa y por lo tanto un peso. Y el peso se grafica verticalmente hacia abajo. Aquí lo voy a indicar. ¿Qué otra fuerza? Aquí tenemos una superficie rugosa y por lo tanto una fuerza de rozamiento. Como la carretilla se está desplazando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Pero además ahí tenemos un punto de contacto. Y en ese punto de contacto estará actuando la fuerza normal. Listo. Bien. Ahora, como se está desplazando con velocidad constante, la aceleración es igual a cero y la sumatoria de fuerzas también es igual a cero, tanto en la horizontal como en la vertical. Por ejemplo, en la horizontal planteamos sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van a la derecha? Y actuando en la carretilla es la componente F coseno 60. Y es la única. Ahora, ¿qué fuerzas están orientadas o dirigidas hacia la izquierda? Y actuando en la carretilla, la fuerza de rozamiento. Entonces ahora reemplazamos. Esa fuerza de rozamiento es numéricamente igual en magnitud a F coseno de 60.
¿Cuánto vale F? 80 newtons. ¿Cuánto es el coseno de 60? Un medio. Y de ahí se obtiene que la magnitud de la fuerza de rozamiento es 40 newtons. Entonces ya tengo la fuerza. Nos dan como dato también la distancia. Entonces ya podemos conocer el trabajo de esa fuerza, que además debe ser negativo, ya que esa fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento de la carretilla. Y ahí finalmente reemplazamos. Menos la fuerza de rozamiento, que tiene magnitud de 40 newtons por la distancia que ha sido desplazado. ¿Cuánto es por dato? 5 metros. De ahí que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos 200 joules. Ahora, yo les voy a dar aquí un plus, un adicional. Acá les voy a dar un... Como ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento y puedo conocer el valor de la normal, entonces podríamos conocer con ello luego el coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, aquí. En el eje vertical, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Esa componente, F seno de 60. ¿Qué otra fuerza va hacia arriba? La normal. Ahora, ¿qué fuerzas van hacia abajo? El peso de la carretilla. Entonces, despejando se va a conocer la expresión o el valor de la fuerza normal. Un check. Ahora también sé que la fuerza de rozamiento por definición es igual a mu por la normal. La fuerza de rozamiento ya se sabe cuánto vale, 40 newtons. De esta expresión despejando obtengo el valor de la fuerza normal, otro check. Y con ello finalmente despejando podremos conocer finalmente el coeficiente de rozamiento. Les dejo un plus, un adicional, ya que eso también se les podría preguntar en el examen. Determine el coeficiente de rozamiento. Para eso tendrían que hacer un procedimiento parecido a este. Bien, ahí les dejo ese plus. Hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, si me consultas hasta aquí, entonces paso al siguiente problema, número 2. Y nos plantean lo siguiente. Un estudiante desplaza un bloque de 10 kilogramos con velocidad constante. Noten que se está repitiendo esa frase, con velocidad constante. Aplicando una fuerza que forma un ángulo de 37 grados con horizontal, como muestra la figura. Si el coeficiente de fricción entre las superficies en contacto es 1/3, pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado para trasladar el bloque una distancia de 30 metros? Bien, quiero conocer en este caso el trabajo que realiza esa fuerza F para desplazar este bloque una distancia de 30 metros. Vamos a analizar primero así tal como está en el problema. Y se observa que esa fuerza forma un ángulo teta con la horizontal. Entonces tengo que descomponer esa fuerza F en una componente que sea paralela y en una componente que sea perpendicular al desplazamiento de ese bloque. Ahora, ¿cuál de esas dos componentes es la que está realizando trabajo sobre ese bloque? ¿La componente paralela de color celeste o la componente perpendicular de color verde? ¿Cuál de las dos componentes de esa fuerza F es la que está realizando trabajo? ¿La componente paralela de color celeste o la componente perpendicular de color verde? Aquí, por ejemplo, se observa que la caja se está desplazando de forma horizontal. Entonces, así es la componente de color celeste. Muy bien, muy bien. Entonces planteamos aquí que el trabajo realizado por esa fuerza F
lo hace a partir de su componente paralela, que es la de color celeste, y que en este caso tendría la forma F coseno de teta. ¿Y esto luego por cuánto? Por la distancia que ha sido desplazado, 30 metros. Veamos qué se tiene como dato. Tenemos como dato la distancia. Tenemos como dato el ángulo teta y con ello podemos conocer el valor del coseno de ese ángulo. ¿Qué es lo que aún no se conoce? ¿Qué es lo que aún no es dato del problema? El valor de esa fuerza F. Si ustedes observan, ni en el gráfico ni en el texto nos dicen para nada el valor de esa fuerza F. Pero sin embargo, quiero conocer el trabajo que efectúa. Entonces, ¿cómo podríamos conocer el valor de esa fuerza F? Realmente el trabajo que efectúa. Nuevamente, la parte clave, crucial del problema, se encuentra aquí arriba, escrito de color amarillo. Nos dice velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y a partir de ello es que se va a conocer el valor de esa fuerza F. ¿Correcto? Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Graficamos ahí el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, como el bloque se va a desplazar hacia la derecha en una superficie rugosa, entonces la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Luego, esta fuerza F no es ni paralela ni perpendicular al desplazamiento, entonces hay que descomponerla en una componente paralela y en una componente perpendicular al desplazamiento. Bien, se ha descompuesto esa fuerza F. Y ahora vamos a plantear la primera ley de Newton o la primera condición de equilibrio. Por ejemplo, en la horizontal, sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van a la derecha? La componente F coseno 37. ¿Y quiénes van hacia la izquierda? La fuerza de rozamiento. A esto le llamo expresión número 1. Luego, en el eje vertical o en el eje perpendicular al desplazamiento, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. En ese caso tendríamos que la normal más la componente F seno de 37 es igual a ¿quién? Al peso. Entonces, despejando, se obtiene que la normal es igual al peso menos F seno de 37. Ahí le tengo expresado como la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la expresión 2 en la expresión número 1. En la expresión número 1 tenemos F coseno de 37. Es igual a ¿quién? A la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento por definición, es igual a mu por la normal. Ahí está el coeficiente de rozamiento mu por la fuerza normal, que según la expresión número 2 es igual al peso menos F seno de 37. Allí finalmente voy a reemplazar los valores del coseno, del seno, el coeficiente de rozamiento, la masa y la magnitud de la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos ahí F por el coseno 37 que vale 4/5 es igual a ¿quién? Al coeficiente de rozamiento que es igual a 1/3. Paréntesis, acá tengo la masa, 10 kilogramos, la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado de magnitud, menos el valor de esa fuerza F y por el seno 37 que vale 3/5. Evaluando esto finalmente, evaluando y despejando, se obtiene que esa fuerza F tiene una magnitud de 100 tercios de Newton. Ya conocemos hasta aquí la magnitud de esa fuerza F. Entonces ya podemos conocer finalmente el trabajo que realiza, ya que habíamos deducido que la expresión del trabajo para esa fuerza F es F coseno 37 por la distancia. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale F? 100 tercios. Ahí está 100 tercios. Por el coseno de 37, que vale 4/5. Y esto luego por la distancia. ¿Qué distancia se ha desplazado? 30 metros. Y esto nos da finalmente 800 joules. Esa sería entonces la respuesta al problema. Que el trabajo que realiza esa fuerza F, o para trasladar ese bloque, es igual a 800 joules. Hasta ahí pueden tomar la captura.
Entonces los problemas 1 y 2 son parecidos en la parte que nos han mencionado con velocidad constante. Por eso cada vez que ustedes lean en el problema la frase velocidad constante, rápidamente pueden aplicar ahí la primera ley de Newton o la primera condición de equilibrio. O sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y a partir de ello van a conocer esa fuerza desconocida. Y con eso finalmente conocer el trabajo que efectúa. Bien, continuamos. Problema número 3. Bien, nos dice lo siguiente. Un bloque de masa de 5 kilogramos se desliza con una fuerza horizontal variable con la posición. Si el bloque parte del reposo de la posición inicial 0, pregunta, ¿cuál es la rapidez en la posición 12 metros? Bien, vamos a hacer aquí un esquema de lo que nos están mencionando en el problema. Por acá tengo la posición 0 y por aquí la posición 12 metros. Nos dice en el problema que el bloque parte de la posición 0, pero del reposo, parte del reposo. Entonces podemos indicar aquí que la velocidad inicial o la velocidad del bloque en la posición x igual a 0 es 0. Luego, ese bloque va a ser desplazado. Nos dicen el problema va a ser desplazado mediante una fuerza. Pero esa fuerza nos dice que es variable con respecto a la posición. De tal manera que luego va a pasar por la posición 12 metros. Ahí va a pasar con una cierta rapidez que aún no sé cuánto vale. ¿Correcto? Que es justamente lo que me están preguntando. ¿Con qué rapidez va a pasar por la posición 12 metros? Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato la rapidez inicial. Si la rapidez inicial vale 0, entonces sé cuánto vale la energía cinética inicial. También vale 0. ¿Qué nos preguntan? La rapidez final. Pero para conocer esa rapidez final, yo lo puedo asociar con una energía cinética final. O sea, si yo conozco la energía cinética final, podría conocer también la rapidez final. Ahora, ¿qué otros datos tenemos en el problema? Tenemos aquí la gráfica, fuerza versus posición. En una gráfica, fuerza versus posición, el área, ¿qué nos representa físicamente? Si gustan, pueden observar ahí la segunda diapositiva de la teoría. En la segunda diapositiva de la teoría, ahí aparece fuerza variable, que depende de la posición. Allí el área, físicamente, ¿qué nos representa? A ver, revisen ahí la segunda diapositiva de la teoría, donde indica fuerza variable. El área, físicamente, ¿qué nos representa? Me parece que es el trabajo. Así es, el trabajo. Muy bien. Entonces tenemos también como dato, entre comillas, el trabajo. Porque de esta gráfica, fuerza versus posición, yo puedo hallar el trabajo. Entonces doy por hecho que lo conozco. Ahí está un cheque. Entonces noten los datos que se tiene. Tengo la energía cinética inicial y tengo el trabajo de esa fuerza variable. Pero quiero conocer la energía cinética final y con ello conocer también su rapidez final. ¿Cómo relaciono la energía cinética inicial, final y el trabajo? ¿Cómo podemos relacionar la energía cinética inicial, final y el trabajo? A ver, revisen la última diapositiva de la teoría. La última diapositiva de la teoría. Ahí nos dicen justamente el teorema del trabajo y la energía. Claro. Entonces vamos a relacionar aquí la energía cinética con el trabajo mediante ese teorema. Bien, borramos esta parte y seguimos.
Entonces voy a conocer esa área sombreada, ya que esa área físicamente nos representa el trabajo. Y en este caso tiene una forma de trapecio, por lo tanto base mayor, que sería 12, más la base menor, que sería 3, que viene la diferencia de 6 menos 3, eso entre 2 y por la altura, que sería 12. Y aquí obtenemos un trabajo de la fuerza variable igual a 90 joules. Ahora vamos a utilizar el teorema del trabajo y la energía. Ahí está, el trabajo neto, en este caso el trabajo de esa fuerza variable, es igual a ¿quién? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Reemplazando. ¿Cuánto fue ese trabajo? 90 joules. ¿Es igual a quién? La energía cinética final, o sea, un medio de la masa, 5 kilogramos, por la rapidez final al cuadrado, o sea, la rapidez que tiene el bloque en la posición 12 metros, y eso elevado al cuadrado. Menos quién, la energía cinética inicial, que sería un medio de la masa 5 kilogramos por la rapidez inicial. ¿Y con qué rapidez partió el bloque? Partió del reposo, por lo tanto, tiene una rapidez inicial igual a 0. Ahí está, 0 al cuadrado. Despejando, se obtiene entonces que la rapidez final al cuadrado es igual a 36. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y de ahí se tiene que la rapidez final o en la posición 12 metros es igual a 6 metros por segundo. Hasta ahí pueden tomar la captura. Sí, hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 4. Y nos plantea lo siguiente. Un esquiador de masa 72 kilogramos está ascendiendo, está subiendo con velocidad constante. Nuevamente esta frase, con velocidad constante, e igual a 6 metros por segundo de magnitud, por una pendiente que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Pregunta, determine la potencia desarrollada por el esquiador. Entonces aquí vamos a graficar las fuerzas que actúan en el esquiador. Una de esas fuerzas sería su propio peso. La otra fuerza es la normal. Nos indican aquí un coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, tenemos que conseguir la fuerza de rozamiento. Como el esquiador se está desplazando hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento hacia abajo y paralelo a ese plano inclinado. Luego, la persona tiene que ejercer una fuerza F para poder ascender, ¿correcto? La persona está ejerciendo una fuerza F para poder ascender. Ahora aquí, de cuál de estas fuerzas tenemos que conocer la potencia? ¿De la normal, del peso, de la fuerza de rozamiento o de esta fuerza F? ¿De cuál de ellas tenemos que conocer la potencia? ¿De la fuerza normal, del peso, de la fuerza de rozamiento o de esta fuerza F? Nos dice aquí, determine la potencia desarrollada por el esquiador. El esquiador para poder subir está ejerciendo esta fuerza F. Entonces tenemos que conocer la potencia de esa fuerza F, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hallar la potencia de esa fuerza? Veamos. La potencia es trabajo entre tiempo, ¿correcto? Trabajo entre tiempo. Pero el trabajo a su vez es fuerza por distancia. Ahí tenemos esa fuerza F por la distancia. Y todo esto entre un intervalo de tiempo. Ahora aquí la pregunta es, ¿les dan como dato el valor de la fuerza F? ¿Le dicen cuánto vale la magnitud de esa fuerza F? No. ¿Les dicen qué distancia se ha desplazado hacia arriba el esquiador? Tampoco. ¿Les dicen qué tiempo ha empleado para subir? Tampoco. O sea, no conocemos nada. No conocemos nada, ni la fuerza, ni la distancia, ni el tiempo.
Entonces, ¿cómo voy a hallar esa potencia? Veamos. Nuevamente aquí. La parte clave nuevamente está en esto que está de color amarillo, velocidad constante. O sea, se está desplazando con MRU. Del MRU, este cociente debe ser igual a ¿quién? Ese cociente distancia entre tiempo debe ser igual a ¿quién? Ese cociente distancia entre tiempo debe ser igual a ¿quién? Del MRU. Distancia entre... Eso debe ser la velocidad. Así la velocidad o la magnitud de la velocidad. En este caso planteamos entonces que la potencia es igual a ¿quién? A la fuerza por la rapidez. Ahí está. Si desean pueden tomar otra captura de pantalla, teniendo en cuenta entonces ahora que la potencia también se puede definir como la fuerza por la rapidez. La magnitud de la fuerza por la rapidez. La rapidez sí es dato del problema, 6 metros por segundo. Entonces falta conocer el valor de esa fuerza F. ¿Cómo lo voy a hallar? Justamente, como nos dice velocidad constante, la aceleración debe ser igual a cero. Y por lo tanto la sumatoria de fuerzas también debe ser igual a cero. Y a partir de ello vamos a conocer el valor de esa fuerza F. Bien, borramos todo esto y continuamos. Ahora se observa que el peso es una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular al desplazamiento del esquiador. Por lo tanto, lo voy a descomponer en una componente y en una componente perpendicular al desplazamiento del esquiador. ¿Listo? Y luego planteamos la primera ley de Newton o la primera condición de equilibrio. Bien. Por ejemplo, en el eje perpendicular al esquiador o en el eje perpendicular al desplazamiento del esquiador, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que la normal es igual a esta componente del peso de magnitud mg coseno de 45. Ahí reemplazamos la masa, 72 kilogramos, la magnitud de la aceleración de la gravedad que vale como 10 y el coseno de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto nos da una normal de magnitud 360 raíz cuadrada de 2 newton. Luego, en la horizontal, en el eje X o en el eje paralelo al plano inclinado, sumatoria de fuerzas que van a la derecha, que es F, es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda, que es mg seno de 45 más la fuerza de rozamiento. Y luego ahí definimos la fuerza de rozamiento como mu por la normal. Y ahí finalmente reemplazamos los valores. Ahí está, F es igual a mg, la masa, 72 kilogramos, por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale como 10, por el seno de 45, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, más la fuerza de rozamiento, que es mu, que vale 0,5, por la fuerza normal, que vale 360 por la raíz cuadrada de 2. Y esto nos da una fuerza de magnitud de 540 raíz cuadrada de 2 newton. Con ello ya puedo conocer la potencia, porque la potencia, como se había deducido, era fuerza por rapidez. Ahí está la fuerza, 540 raíz cuadrada de 2 por la rapidez, 6 metros por segundo. Ahora vamos a utilizar esta aproximación, que la raíz cuadrada de 2 es igual o aproximadamente igual a 1,4. Utilizando esa aproximación se obtiene que la potencia es de 4.536 watts, o aproximando o redondeando igual a 4,54 kilowatts. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces recordar que cuando les mencionen velocidad constante, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y a partir de ello van a conocer la fuerza que está realizando trabajo o que en este caso está efectuando una potencia. Bien,
Pasamos al problema número 5 y nos dice lo siguiente. Un bloque de masa de 0,3 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal lisa con una velocidad de 2 metros por segundo y colisiona con un resorte de constante elástica 120 Nm, el cual se encuentra fijado a una pared. Pregunta, determine la máxima compresión que experimenta el resorte. Entonces el bloque se va a desplazar hasta que finalmente va a impactar con el resorte. Y nos pregunta la compresión máxima. Vamos a analizar en qué contexto o cuándo la compresión es máxima. Bien, el bloque se está acercando al resorte y finalmente lo impacta. Finalmente el bloque impacta al resorte y vamos a asumir que cuando el bloque se encuentra en esta posición, el bloque aún tiene movimiento, aún tiene una rapidez. Y que luego el bloque se va a encontrar en esta posición, pero aquí el bloque ya no tiene movimiento. Ahora ya el bloque ya se encuentra en reposo. Entonces les pregunto, ¿cuál sería una compresión máxima? Este de aquí, X1, cuando el bloque aún tiene movimiento, o sería esta otra, X2, que es cuando el bloque ya se encuentra en reposo. ¿Cuál de ellas sería considerada una compresión máxima? X1 cuando el bloque aún se encuentra en movimiento o X2 cuando el bloque ya no tiene movimiento. En ese instante ya se encuentra en reposo. ¿Cuál sería la compresión máxima? ¿X1 o X2? Claro, X2, así es. O sea que la compresión máxima o el estiramiento máximo es cuando el bloque en cierto instante ya se encuentra en reposo, ¿correcto? Entonces, esa es la consideración que tenemos que analizar para este problema. Cuando el bloque ya se encuentra en reposo, ahí el resorte habrá sufrido una compresión máxima. Bien, continuamos. Y eso es justamente lo que tenemos en el estado final, que el bloque ha comprimido una cierta distancia X y en ese instante el bloque ya se encuentra en reposo. Bien, ahora nos dicen que la superficie horizontal es lisa. Entonces aquí vamos a considerar lo siguiente. Ese bloque tiene masa, por lo tanto tiene un peso. Su peso gráfico verticalmente hacia abajo. Esa superficie le ejerce una fuerza normal. Ahí tenemos la fuerza normal. Y luego cuando el bloque interactúa con el resorte le ejerce una fuerza elástica. Listo. La normal y el peso son fuerzas verticales, pero el bloque se está desplazando de forma estrictamente horizontal. Quiere decir que el peso y la normal no realizan trabajo. La única fuerza que estaría realizando trabajo es la fuerza elástica, pero la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, podemos afirmar que la energía mecánica inicial y final son iguales. Entonces, podemos afirmar que la energía mecánica inicial y final son iguales. Energía mecánica inicial, que sería en este caso en el estado A, es igual a la energía mecánica final, que sería en el estado B. Veamos, al inicio hay una rapidez de parte del bloque, por lo tanto hay energía cinética. Si asumo el suelo como el nivel de referencia, entonces al inicio no hay energía potencial gravitatoria. El resorte al inicio no se encuentra ni estirado ni comprimido, por lo tanto no hay energía potencial elástica. Ahora vamos al estado final. En el estado final el bloque ya se encuentra en reposo, por lo tanto no hay energía cinética. El bloque se encuentra en el suelo, en el nivel de referencia, por lo tanto la altura vale 0. Entonces tampoco tiene energía potencial gravitatoria. Pero se observa que en el estado final el resorte se encuentra comprimido,
Por lo tanto, el resorte tiene energía potencial elástica. Ese sería el balance de energía, ¿correcto? Y ahí vamos a repasar. Entonces la energía cinética inicial, que es en el punto A, es igual a la energía potencial elástica final, que es en el punto B. Se cancela el factor 1/2, despejamos x al cuadrado y ahí finalmente reemplazamos los valores. La masa del bloque 0,3 kilogramos, la rapidez inicial 2 metros por segundo y eso luego elevado al cuadrado. Todo esto entre la constante elástica, que vale 120 newton metro. De ahí se obtiene que x al cuadrado es igual a 10 a la menos 2. Le saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtenemos que x es igual a 0,1 metros o su equivalente 10 centímetros. Esta sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí pueden tomar la captura. Hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 6. Nos dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza a lo largo de una pista recta horizontal con rapidez de 108 km por hora. Si se aplican los frenos y las llantas se deslizan deteniéndose a una distancia de 150 metros, pregunta, ¿cuál es el coeficiente de fricción entre el pavimento y las llantas? Bien, para esto vamos a tener que graficar las fuerzas que actúan en ese vehículo. Una de esas fuerzas es su propio peso. La otra fuerza sería la normal. Pero la superficie es rugosa, es áspera, por lo tanto es una fuerza de rozamiento. Como el vehículo se está desplazando hacia la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Ahora, observo que la normal y el peso son fuerzas verticales. La normal y el peso son fuerzas verticales. Pero el vehículo no se está desplazando para nada en la vertical. Su desplazamiento es estrictamente horizontal. Quiere decir entonces que la normal y el peso no están realizando trabajo. La normal y el peso no están realizando trabajo. La única fuerza que está realizando trabajo en este problema es la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Por lo tanto, se va a plantear aquí que la energía mecánica inicial, aquí se va a plantear que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Eso es porque se observa que hay una fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento, que está realizando un trabajo. Bien, ahí tenemos entonces el estado inicial A y el estado final B. Ahí está la energía mecánica inicial, que es en el punto A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final, que sería para el punto B. Bien, al inicio hay rapidez, por lo tanto al inicio hay energía cinética de parte del vehículo. Al inicio, si yo considero el suelo como nivel de referencia, entonces no hay energía potencial gravitatoria. Tampoco se observa al inicio de un resorte estirado o comprimido, por lo tanto al inicio no hay energía potencial elástica. Por lo tanto, al inicio tenemos únicamente energía cinética. Ahora, entre el punto A y el punto B, ¿quién ha realizado un trabajo no conservativo? La fuerza de rozamiento. Por eso que aquí tenemos en el trabajo de las fuerzas no conservativas al trabajo de las fuerzas de rozamiento. Y esto debe ser igual a la energía mecánica final, o sea, en el punto B. Se observa que en el punto B ya el vehículo se ha detenido, por lo tanto ahí ya no hay energía cinética.
Allí la altura con respecto al nivel de referencia vale cero, por lo tanto no tiene energía potencial gravitatoria. Y tampoco se observa aquí algún resorte estirado o comprimido, por lo tanto tampoco hay energía potencial elástica. Eso quiere decir que la energía mecánica final o en el punto B vale cero. Ahí tenemos el balance de energía. Y ahí finalmente vamos a regresar. Y es que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez, en este caso inicial, al cuadrado. Más quién, el trabajo y la fuerza de rozamiento. Pero aquí se observa que la fuerza de rozamiento tiene dirección opuesta al desplazamiento del vehículo. Por lo tanto, realiza un trabajo negativo. Ahí está, menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Pero también hay que tener en cuenta la definición de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, vamos a indicarlo ahí, es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y en este caso, esa fuerza normal es igual aquí en magnitud al peso. Ahora aquí, más por más, menos. Por lo tanto, este producto, fuerza de rozamiento por distancia, va a pasar al otro lado. Y ahí tenemos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado es igual a ¿quién? A la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, y donde la normal es igual en magnitud al peso, y esto luego por la distancia. ¿Qué se va a cancelar aquí? La masa. Correcto, se cancela allí la masa. Y despejando tenemos entonces que el coeficiente de rozamiento es igual a ¿quién? A la rapidez inicial al cuadrado entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad por la distancia. Ahí ya podemos reemplazar, pero un detalle. Esta rapidez inicial está en kilómetros por hora. Eso hay que pasarlo a metros por segundo. Y eso es igual a 30 metros por segundo. Bien, entonces reemplazamos ahí los valores de la rapidez inicial, pero no fue en metros por segundo, o sea, 30 al cuadrado, entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale como 10, y por la distancia, que vale como 150. Evaluando esto, se obtiene finalmente que el coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción es igual a 0,3. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 7, y nos plantea lo siguiente. La figura muestra una montaña rusa por la cual se desplaza un sistema de 3 vagones idénticos, lleno con 6 niños que tienen igual masa. La masa total de los 6 vagones con los niños es 600 kilogramos y el trabajo de la fricción en el tramo A-B es menos 10 kilojoules. Pregunta, determine la energía cinética en el punto B. Si la altura es 10 metros y además nos dice, asumiendo que la velocidad del sistema en el punto A es nula o igual a cero. Bien, entonces ese vagón va a pasar por la posición A con la rapidez inicial igual a cero y luego desciende y va a seguir este recorrido hasta que finalmente va a pasar por el punto B y ahí queremos conocer su energía cinética. Bien, para pasar de punto A al punto B, ojo, nos dice que la fricción ha realizado un trabajo, pero la fricción es una fuerza no conservativa. Por lo tanto, ahí se puede plantear que la energía mecánica inicial, que es en el punto A, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica final, que en este caso sería el punto B. Bien. Veamos, al inicio parte el reposo, por lo tanto al inicio no hay energía cinética, pero se observa que al inicio el vagón o ese sistema se encuentra a una altura h respecto del nivel de referencia. Por lo tanto al inicio hay energía potencial gravitatoria en el punto A.
En el punto A no se observa ningún resorte, ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, en el punto A no hay energía potencial elástica. Luego, entre el punto A y el punto B, ¿quién realizó un trabajo no conservativo? La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, ahí tenemos más el trabajo, la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a ¿quién? A la energía mecánica final, que es en el punto B. Pero cuando ese vagón pasa por el punto B, lo hace con una cierta rapidez, por lo tanto hay energía cinética. Pero ahí se observa que la altura que hay del punto B hacia el nivel de referencia vale 0. Por lo tanto, allí no hay energía gravitatoria, ¿correcto? Ahí no hay energía potencial gravitatoria. Además, en el punto B no se observa ningún resorte estirado o comprimido. Por lo tanto, no hay energía potencial elástica. Ese sería entonces el balance de energía. Y reemplazamos. La energía potencial gravitatoria es masa, 600 kilogramos, por la gravedad, que vale 10, y por la altura, que también vale 10 metros. Más quién, el trabajo, la fuerza de rozamiento. En este caso, ese trabajo, ¿cuánto vale? Menos 10.000 o menos 10 kilojoule. Ahí está, menos 10.000 joule o menos 10 kilojoule. Y todo ello igual a quién? A la energía cinética en el punto B. De ahí finalmente evaluando, se obtiene que la energía cinética en el punto B es igual a 50.000 joule o 50 kilojoule. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Un problema parecido a este se les podría plantear en el examen, ya que es relativamente sencillo. Bien, entonces si no hay consultas hasta aquí, paso finalmente al problema número 8. También tenemos las claves de los ejercicios de casa y nos hacen la siguiente pregunta. La figura muestra una pista con un rizo circular por donde se desliza un bloque cúbico homogéneo sin fricción. Los puntos A y C se encuentran sobre el diámetro horizontal del círculo y los puntos B y D se encuentran sobre el diámetro vertical del mismo. En relación a los conceptos de energía cinética y energía potencial, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. La energía potencial gravitatoria o la energía potencial gravitatoria del bloque en los puntos A y C es la misma o son iguales. Veamos. Voy a fijar para esto un nivel de referencia, ¿correcto? Ahí tenemos el nivel de referencia. Entonces se observa que la altura que tiene el bloque en el punto A o en el punto C respecto de este nivel de referencia corresponde al radio. Entonces vamos a definir aquí esas energías potenciales gravitatorias. Ah, hay un ruido, me dicen hay un ruido, un zumbido, a ver, un ratito, un ratito. A ver, un ratito, en todo caso voy a apagar el micro y lo voy a encender nuevamente. Un ratito, no se vaya. A ver, ¿no? A ver, ojalá que con ello haya pasado. A ver. Entonces quiero conocer la energía potencial gravitatoria. Y eso es masa, gravedad por altura. Pero esa altura siempre es con respecto a un nivel de referencia. Entonces la altura que tiene el bloque en el punto A y en el punto C respecto de este nivel de referencia es el radio. Ahí, entonces, mg por el radio o mg por la altura y para el punto C también. Masa, gravedad por la altura que corresponde al radio. Y observo que esas expresiones de las energías potenciales gravitatorias son iguales, tanto para A como para C. Por lo tanto, la primera proposición debe ser verdadero. Segunda proposición nos dice, la energía cinética del bloque en el punto D es mayor que en el punto B. Esto se puede responder sin necesidad de hacer un cálculo matemático. Vamos a utilizar algo de la lógica. El bloque parte de este punto más alto y se desliza. Se desliza, se desliza, se desliza hasta que llega al punto B. Ahí el bloque va a llegar con una cierta rapidez.
o sea, con una cierta energía cinética, ¿correcto? Luego, el bloque tiene que ir de B hacia el punto D. Va a ir de B hacia el punto D. O sea que ahora tiene que subir. ¿Qué ocurre con la rapidez del bloque a medida que va subiendo? ¿Aumenta o disminuye? El bloque pasa del punto B hacia el punto D. Ok, gracias, gracias. En ese caso, ¿qué ocurre con la rapidez del bloque? ¿Aumenta o disminuye? Si pasa del punto B hacia el punto D, la rapidez aumenta o disminuye. Si pasa del punto B hacia el punto D, ¿qué ocurre con la rapidez? ¿Aumenta o disminuye? Sabiendo, ojo, que se está desplazando hacia arriba. Claro, disminuye. Y si disminuye, también disminuye su energía cinética. Así es. Si la rapidez disminuye, también disminuye la energía cinética. Eso quiere decir que la energía cinética en el punto B, ojo, en el punto B, es mayor que en el punto D. Pero aquí nos dicen lo contrario. Por lo tanto, la segunda proposición debe ser falso. Ahí tenemos la justificación matemática, pero la otra lo hicimos de forma lógica. Falso. Y si la segunda proposición es falso, ¿cómo debe ser la tercera al ojo? Nos dice la energía cinética del bloque en el punto D es menor que en el punto B. Si la segunda es falso, al ojo, ¿cómo debe ser la tercera? Verdadero. Así es. Muy bien. Verdadero. Claro. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Bien, jóvenes. Así es. Verdadero. Perfecto. Bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces el problema número 8. También las alternativas de los ejercicios de casa. Y esto sería entonces todo por hoy de mi parte. Hasta aquí verifiquen si les faltará alguna diapositiva. Sí, verifiquen a ver si les falta alguna diapositiva, ya sea de la teoría o de los problemas. Sí, ahí verifiquen, les doy unos segundos. Ahí verifiquen si les faltará alguna diapositiva. Bien, jóvenes, me parece que todos tienen las diapositivas completas. Perfecto. Bien, entonces me despido deseándoles que pasen un bonito día. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente clase. Gracias por su atención, por su participación. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias también a ustedes. Gracias también a ustedes. Cuídense.